Ya empezó. Muy buenas tardes a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Chao, chao! Yo no estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos ustedes? Vamos a... Yo no estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos ustedes? Vamos a... Yo no sabía que estaba metido en un grupo de Akaskis. No manches. ¿Qué sacas? De los esos de Naruto. ¿De qué? De los de Naruto. Ah, ya. ¿Qué tal, banda? Pues vamos a compartir tantito rápido a nuestros contactos para que se conecten y empezamos nuestra transmisión. Denos chance, unos segundos para darle duro a esta actividad. ¿Qué pedo? Según yo he quitado esta mamá, esta cosa. No, la policía. Pues creo que ya son, creo hasta aquí ya son. ¿Qué tal, banda, a todos los que se están conectando? Tenemos una sección hoy de aprendizaje. Manejamos varias vertientes de likes que hacemos. Eh, en esta ocasión es un like académico porque vamos a mostrarles o vamos a compartirles lo que hemos aprendido a través de la lectura de un libro. El libro se llama Principios de Aprendizaje y Conducta de ¿cómo era? Michael Dong-Yang. Ajá, de Michael Doljan. Se me olvidó el autor. Siempre tengo este detallito de que los autores se me olvidan, pero son importantes aprendérselos. Este libro, pues prácticamente es un libro base para aprender sobre el conductismo, sobre todo es precisamente eso, cómo se crea el aprendizaje y todos los elementos básicos de que todo conductista debe saber, inclusive para ponerlo en práctica en la clínica,
Muchos de estos elementos tienes que conocer para ver varias variables de una diversidad de problemáticas que pueda tener una persona. Entonces nosotros ya hicimos algunos lives anteriores sobre este compartimiento de aprendizaje. Ese es el capítulo número 4, el que estamos ya compartiendo. Quiere decir que hay 3 videos atrás ya. Eso los puedes ver en YouTube. En mi canal de YouTube, si de Edgar García, puedes ver el capítulo primero, segundo y tercero, que ya compartimos algunos sobre esos tipos de capítulos. Este capítulo cuarto sí vamos a dividir en varios videos, porque sí ya tiene un poco más de complejidad de algunos temas, y pues nos llevaríamos horas en un en vivo. Entonces lo estamos compartiendo por subtemas. El subtema que vamos a ver en esta ocasión es ¿qué determina la respuesta condicionada? Ahorita les voy a compartir una breve diapositiva que hicimos para darle un poquito más de tinte académico. Pues como saben, hacemos otro tipo de lives que son más relajados, que son más de hacer como que ciertas compartimientos de lo que cada uno conoce a raíz de ciertas problemáticas que tal vez estén pasando en la sociedad o de temas en específico, ¿no? En esta ocasión vamos a hablarles de lo que aprendimos a través de la lectura de este subtema. Les recuerdo el libro Principios de Aprendizaje y Conducta de Michael Donyan. Entonces voy a compartirles las diapositivas. Bueno, antes nos presentamos, aquí ya hemos estado compartiendo live. Mi nombre es Eder García y agradezco que puedan apoyar en compartir a todas las personas que se conecten. Y le dejo aquí al Edgar. Edgar Lavín, para servirles. Pues bien, iba a estar otro compañero, pero pues... Ajá, ha estado otro compañero que es el Salvador Frías, pero en esta ocasión, pues, por ahí tenía unos pendientes que no pudo estar, ¿verdad? Sí, igual los invitamos también a que sigan tanto a la página de Guapis igual a Guerrero. Con esto pueden hacerse una referencia a aquellos que estén interesados en el curso que estamos promoviendo en Guapit. Es un círculo de estudio acerca es una introducción a las terapias cognitivo-conductuales donde vamos a tocar temas de este tipo de situaciones de aprendizaje. Así que aquí pueden darse un preámbulo también de lo que podrían ver en ese taller, en ese pequeño círculo de estudio. Así que pueden compartir y hay una promoción, así que entren. Igual otros compañeros hacen lives en sus páginas, José Pablo, Itiel, que los pueden buscar, ¿no? Entonces vamos a dar inicio, voy a compartirles la pantalla de el tema. Entonces, como les decía, el tema se llama condicionamiento, el capítulo, perdón, se llama condicionamiento clásico, mecanismo. Vamos a ver los elementos o mecanismos con los cuales se da este proceso de condicionamiento clásico. En el capítulo anterior, que lo pueden ver en el video, vimos algunos procedimientos de en qué momento se dan los procesos de condicionamiento, cómo se asocian y sobre todo que no solo es un proceso lineal o que nada más se da un emparejamiento de uno solo, que puede haber más emparejamientos, que por eso a veces ahí te puedes dar cuenta de que a veces por qué no entiendes, por qué le tienes miedo a un color, por ejemplo, si no te hace nada o nunca sabes ni por qué, pero a lo mejor hubo un proceso de condicionamiento que se relacionó con algo que te pasó en algún momento que fue impactante y al ver ese color hace cierta semejanza y te da una cierta activación de ciertas emociones. Entonces ahí lo pueden ver y visualizar. Entonces, queridos camaradas, queridos compas, vamos a dar inicio. El capítulo 2, el subtema que vamos a ver es qué determina la naturaleza de la respuesta condicionada. Vamos a ver aquí como introducción, vamos a contarles un poquito de este capítulo. Para que se dé un proceso de condicionamiento, va a haber muchas palabras o elementos claves para que se dé una respuesta condicionada como tal. Para que eso suceda, para que digamos que tu comportamiento es atribuido o está teniendo una respuesta y esta respuesta se le denomina condicionada, tiene que existir varios elementos para que se dé todo ese proceso. El primer elemento que vamos a ver, voy a cambiar la diapositiva.
Bueno, no agarra esta cosa. Bueno, uno ya se adelantó. El primer elemento que vamos a ver para que se dé este proceso es que debe existir un factor determinante que en este caso le denominamos estímulo incondicionado. Y aquí, ya que nadie los comenta, como aquí Edgar Lavín nos comentó. Pues mostramos el comentario. Saludos a Meli Mejía. Ah, está bien. Y y les decía, porque lo que primero que vamos a tomar en cuenta es que existe este factor que es determinante, que va a ser el estímulo incondicionado. Aquí quiero dejar tantito a Edgar que hable para que nos comparta un poquito de este detalle y ya yo sigo. ¿Qué tal, bandita? Pues sí, como dice el SIC Eder, el día de hoy vamos a estar revisando este subtema del cuarto capítulo, ¿vale? Antes que nada, a mí me gustaría hacer como una pequeña introducción, ¿vale? Para que nos situemos como de manera más general. Estamos hablando justamente, ya lo decías tú, de condicionamiento clásico, ¿vale? Pero ya de temitas, pues, que tienen que ver con mecanismos un poquito más complejos, ¿vale? Recordemos que el condicionamiento clásico es un aprendizaje asociativo, ¿no? Le llaman muchos autores así. ¿Qué es lo que terminamos asociando en este tipo de condicionamiento? Pues, si checamos las distintas fuentes, la mayoría van a coincidir en que lo que terminamos asociando son estímulos, ¿vale? Sí. Por una parte, lo que es el estímulo que vamos a denominar incondicionado, que justamente de eso vamos a hablar ahorita, ¿no? El EI, lo vamos a asociar con otro estímulo que le llamamos técnicamente y condicionado, ¿vale? El S. Entonces, esta asociación, después de varios emparejamientos, obviamente va a dar pie a que se desarrollen cierto tipo de respuestas. A ese tipo de respuestas nosotros las vamos a llamar respuestas condicionadas. Por eso ahí las siglas, ¿no? Por ejemplo, RC, ¿no? Eso es lo que vendría a representar. Entonces, se puede escuchar como algo muy sencillo el asociar entonces cualquier estímulo incondicionado con cualquier otro estímulo que en un principio sería neutro, ¿no? Pero lo cierto es de que no es así, o sea, no es tan fácil, ¿no? Como elegir cualquier tipo de estímulo. Lo cierto es de que va a haber, pues, por ahí ciertos factores que van a hacer justamente que esta asociación se dé y se dé bien, pues. Sí. Para que se desarrolle justamente la respuesta condicionada. No sé si te puedes regresar un poquito, Eder, a la diapo anterior, a ver si se puede por ahí. Sí. Con calmita. Gracias. Entonces, justamente este subtema, de este capítulo, que se llama ¿qué determina la naturaleza de la respuesta condicionada? Pues vamos a tratar de responder, o los autores más bien del libro que estamos checando van a tratar o tratan de responder en justamente todos aquellos factores, ¿verdad? Que van a tener una mayor o menor importancia justo en el desarrollo de la respuesta condicionada. Esa es la cuestión aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, no sé si podamos irnos de nuevo a la diapo en la que estábamos. Justamente uno de sus primeros factores que van a ser muy importantes para el desarrollo de la respuesta condicionada, tal cual es el estímulo incondicionado que nosotros estemos utilizando. Por eso esta primera parte que vamos a nosotros checar va a ser justamente referente a eso, ¿verdad? Al estímulo incondicionado, como un factor determinante, pues, para el desarrollo de la RC. Ahorita, si quieres, tú explicas este esquemita que pusiste tú. A mí nada más me gustaría decir que
va a depender entonces de qué estímulo incondicionado Ujú. utilicemos para esta asociación. Ajá. Con estímulo incondicionado nos referimos, técnicamente hablando, a todos aquellos eventos que naturalmente elicitan una respuesta en nosotros. Ajá. Justamente hoy hablaba de esto Sí. con unas alumnas de la clase de aprendizaje. eh, Comenzamos a ver el concepto de estímulo incondicionado. Ajá. Yo les decía, el estímulo incondicionado son eventos sí que naturalmente no necesitan ser aprendidos. O Ujú. sea, ya digamos que ya la especie humana, en este caso, pues porque nosotros somos humanos, ya la especie humana ya los aprendió por nosotros y ya nos los hereda, ¿no? O sea, ya Sí. ese repertorio básico de responder naturalmente a este tipo de estimulación ya viene como de fábrica, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita pellizco a Eder, ¿vale? Y a cualquier otro humano, ¿no? En general, Eder va a comenzar a sentir, pues, dolor, ¿no? O sea, esa sería la respuesta incondicionada. Ese entonces, ese pellizco, ¿vale? Es un estímulo incondicionado, es un EI. Ajá. Si yo, por ejemplo, entonces asocio ese EI con otro evento, como por ejemplo un tono o cierta luz, ajá, lo que va a pasar o lo que va a suceder es de que tras una serie de ensayos, luz, pellizco, luz, pellizco, cuando Ujú. Eder, por ejemplo, a futuro vea la luz, pues va a tener un cierto tipo de aversión, ¿no? Por decirlo así de manera más técnica, hacia lo que es Ujú. ahora el estímulo que en un principio era neutro respecto al dolor, ¿no? Por ejemplo, ahora sí ya vas a reaccionar, ¿no? Con cierta aversión, ¿no? Hacia lo que es la luz. Entonces, va a depender mucho del tipo de estimulación de este tipo, que naturalmente ya elicita Ujú. un una respuesta, ¿no? Natural en el organismo. Eh, y, y bueno, tal cual eso es lo que nos diría esta diapo, ¿no? O sea, el factor más obvio que determina la naturaleza de la respuesta condicionada es justamente el EI, ajá, que se utiliza. Y pequeñas variaciones en la naturaleza del estímulo incondicionado pueden producir cambios en la naturaleza de la respuesta condicionada, de la RC. Eh, por ahí hicieron un experimento, ajá, en donde ponían a palomas a que aprendieran, vamos a decirlo así, una asociación entre una tecla luminosa, o sea, Ujú. como un LED, ajá, que lo asociaron, había como dos grupos, en un grupo lo asociaron esa luz con agua, ajá, y en otra la asociaron esa luz con semillas, ajá, que sabemos que, bueno, son el alimento, ¿no? De las palomitas. Y por ejemplo, lo que se encontraron fue que justamente la respuesta condicionada varió, porque cuando utilizaban agua como EI, las palomas picoteaban la tecla luminosa, pero la Ujú. picoteaban de una manera diferente, como si tomaran agua. O sea, tendían a notar que la respuesta de las palomas era como un picoteo más suave, ajá, cuando era asociada con el agua, como EI. Ajá, y además su pico era como, también mencionaban ahí los autores que notaban que su pico era como abierto un poco, el picoteo era con el pico abierto, porque se supone que, ajá, justamente pues las palomas tienen que abrirlo, ¿no? En cierto grado, en ciertos grados, ¿no? Por ejemplo, para que pues justamente tomen agua. En cambio, cuando el EI eran semillas, ajá, las palomas picoteaban como que de manera más intensa la tecla luminosa. Entonces, ahí podemos ver como un primer experimento, o bueno, no sé si de los primeros experimentos, pero sí un experimento muy importante que se hizo o que se han hecho, que vieron pues que dependiendo de qué EI utilizaron, por ejemplo, en este caso agua o semillas, pues la RC varió, Sí. varió, aunque sea muy poco, pero varió. Y nótese, ya para que ahorita nos cuente un poquito Eder, nótese que ambos estímulos son estímulos apetitivos, o sea, tanto el agua como la comida son estímulos que al final del día pueden elicitar justamente también respuestas de aproximación hacia esos estímulos. Pero en uno, obviamente, pues como hablamos de agua, o sea, hablamos de algo distinto de lo que al final del día vendría a ser la comida, ¿no? Algo muy diferente. Entonces, Eder, no sé si quieres explicar tu esquemita, prácticamente esa es como que la idea general, traté como de Ujú. desglosarla de manera breve
arriesgándome por ahí a que a lo mejor Pues ya lo explicaste. salte puntos importantes, ajá, pero igual y si quieres, digo, agregar cierta información de referente al esquemita. Sí. Saludos a Chío Peñalosa, que nos escribió también. Saludos. Por aquí andamos. Saludos, Chío. Aquí andamos, dice. Que empiecen de nuevo, dice sí, ahorita. ya llegó tardecito, Chío, un poquito, pero no pasa nada, Chío. Tú fluye. Igual, que empecemos de nuevo, queda el primer capítulo, no, ve a mi canal de YouTube. Queda el video en YouTube, porque ya Facebook los borra. Nada más igual, a lo mejor como para darle contexto, estamos hablando sobre lo que es condicionamiento clásico, ¿no? Ajá. Para que no, a lo mejor. Específicamente. Para la banda que va llegando, que se va conectando, condicionamiento clásico, pero ya sobre mecanismos que son, digamos, un poquito más complejos, ajá. De repente esa es la idea que se tiene, la impresión que se tiene de que el condicionamiento clásico es sencillo, es fácil. Más profundo. Y pues yo diría que un poco más complejo, sí, porque la idea que se tiene del condicionamiento clásico es que es muy sencillo, o sea, que nada más asocia un estímulo incondicionado con cualquier otro estímulo y ya, ¿no? O sea, pero en la realidad es de que no es tan fácil así como se ve. Hay varios detallitos. Justamente ahorita estamos hablando de que un factor que determina el condicionamiento, el desarrollo de la respuesta condicionada, es el estímulo incondicionado, el EI. Entonces, ahora sí ya, perdón. Bien. Pues sí, precisamente de lo que has comentado, tiene mucho que ver el esquema, porque de alguna manera estos dos procesos, pues de manera así como se ve, sucede el estímulo incondicionado, activa una respuesta, un estímulo condicionado y dan una respuesta, ¿no? Pero aquí lo importante de este esquema son estos, el estímulo incondicionado y la respuesta, ya que perfecto, gracias. Gracias, Chico, gracias por comentarnos. Gracias. Es la respuesta, ya que en el mismo capítulo, cuando tú comentabas acerca de ese experimento de las palomitas, ese detalle sí fue clave, porque tanto como el agua como la comida eran estímulos incondicionados que activan al organismo de alguna manera natural. Tú ves comida o ves agua, activan cosas en el organismo sin que antes hubiese pasado un proceso de condicionamiento, sino que de manera natural se activa y pues vas a hacer un proceso de acercamiento, vas a dar una respuesta. En este caso, la respuesta dando como de la palomita fue precisamente la forma en cómo se comportaron al ver cada estímulo. Al ver la comida, hicieron un tipo de comportamiento. Como decía, abrieron más el pico, en vez de intentar poner su boca como para beber, lo cerraron para picotear, y destruir la semilla. Con el agua le cambiaron la forma. Con la semilla fue su movimiento más Sí, se le llama respuesta incondicionada. Ajá. Innato a lo mejor, o el término innato se vincula más con el término de comportamiento, Chío. Pero, ajá, sería respuesta incondicionada. Ajá. Pero sí, tal cual, o sea, las respuestas incondicionadas son respuestas que, como ahorita decía Eder, se engloban dentro de lo que es la categoría general de comportamiento innato, porque son respuestas que ya el organismo ya nace con ellas, ¿no? O sea, no es como de que necesiten aprender, ya la especie, digamos, ya las aprendió por el organismo, y ya son cuestiones como heredadas, ajá, como de repertorio básico. Así es. Perdón. Entonces... No, yo apenas iba. Pues sí, precisamente es lo que acabas de decir. O no sé cuál sea exactamente tu duda. Si existen las respuestas innatas o no. Sí, o sea, podemos verlo así, pero a lo mejor en las fuentes bibliográficas lo vamos a encontrar más con el término de respuestas incondicionadas. Ajá. Y el término innato lo vamos a encontrar más asociado al otro término que es comportamiento o conducta innata. Así es. Pues bien, volviendo a la explicación, ya que Edgar sí dio una buena explicación sobre esto, si tienen más dudas pueden preguntar y vamos a ir respondiéndolas. Ay, perdón. Lo importante de esto es sacar esa información, ya que
va a ser lo primero que va a pasar, porque tiene que haber algo incondicionado para que se pueda dar este o este proceso y pueda darse lo demás. Los demás procesos, acuérdense que el proceso o las siglas del condicionamiento clásico o este proceso de condicionamiento es AI y EI, ¿no? perdón, EI, Ajá. este, La AI es la que, es la que utilizas, compa, ¿no? Ah, no, esa es la IA. la IA, donde saqué toda la información, ¿no? Sí, se movían todas las siglas. De ahí la EI y la RI, que son tanto como el estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada. Después de este proceso, pues viene la parte donde hay un S, que es la respuesta condicionada, cuando ya se asociaron las dos, y ya la respuesta condicionada. Esas 4 partes son las que se dan para que se dé todo este proceso del condicionamiento, como le denominamos clásico. Entonces esto es algo muy sencillo pues también de entender, porque lo importante de esto es saber que es una respuesta natural, que se va a dar por sí sola, como explicábamos con lo del agua, un ruido, el pellizco que dijiste hace rato, para pasar a la segunda parte, o algo más que quieres agregar. Este modelo me parece que es el modelo de Pavlov, ¿no? Ajá, ese es el modelo de Pavlov. Es un modelo que él propone para ilustrar que entonces, como quedan asociados el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado, va a haber como 2 vías entonces para la activación de lo que es la respuesta. Una vía que es como que la más corta, por así decirlo, por eso en el esquema aquí se ilustra muy bien que justamente esta vía es la que está más inmediata a la vía de la respuesta. Ajá, va a haber como 2 vías. Entonces, Pavlov dice que es una vía que es a través del estímulo incondicionado, pero también una vía que es a través del estímulo condicionado. Entonces, pues creo que nada más sería lo que pudiera agregar, ¿no? Aquí. Es un modelo que se le llama, creo, el modelo de la sustitución de estímulo, Eder. Ajá, así se le llama, modelo de sustitución de estímulo. Ajá. Bueno, explicamos también por qué se hace modelo de sustitución de estímulo. Porque aquí lo que se busca, o lo que intentaron hacer ellos, por ejemplo, cuando tú hablabas por ejemplo, en ese ejemplo de las palomitas, lo que ellos buscaban era que la lamparita LED se convirtiera ahora en un estímulo condicionado, que al momento de ver la LED, ellos empezaran a comportar como si vieran el estímulo incondicionado, y empezaran a actuar de tal manera. Entonces, cuando ellos ya emparejaron y prendían la LED, había 2 grupos de control, para que se entienda, ¿no? Un grupo que era del agua y un grupo que era de la semilla. Primero hicieron la clásica, utilizaron el condicionamiento incondicionado, que por ley iban a actuar. Al momento emparejaron un estímulo que era neutro, que en este caso era la LED, se emparejan, se convierte en un estímulo condicionado, y ahora cuando ven la LED, empiezan a tener el comportamiento o la respuesta condicionada, que en este caso era abrir el pico de forma como si estuvieran teniendo la semilla. Exactamente. O la forma del pico como si vieran el agua. Ajá, exactamente. Sí, adelante. Ajá, adelante. Es que les voy a decir, noten esto, banda, o sea, la RC, la respuesta condicionada, muchas de las veces va a coincidir con la respuesta incondicionada, o sea, de hecho algunos autores lo manejan así, que es la misma, tal cual, ¿no? Claro, no siempre es como que la misma, ajá, después vamos a ver más adelante que hay como hay veces como ciertas variaciones, ajá, no coincide la RI con la RC, pero sí noten que en este tipo de ejemplo, por ejemplo, o sea, el hecho de que respondamos, por ejemplo, las palomas respondan picoteando la semilla, o sea, esa respuesta incondicionada va a ser la misma o muy similar a cuando ellas vean la luz que se ha asociado justamente con las semillas, o sea, van a tal cual a picotear la tecla, ¿no? Ahora, de una manera muy similar a como picotean cuando consumen las semillas. Saluditos a Brenda Cristal, que también por ahí nos está viendo. Saluditos a la pandilla. Y Chio nos pone estímulo neutro, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Ajá, son los elementos que por así decirlo, ¿no? Que nos encontramos en
en el condicionamiento clásico, ¿no? Ajá, los que se terminan asociando justamente son los estímulos neutro, que en un principio pues es neutro, con el estímulo condicionado, ¿no? Esa es la asociación que se establece. Ujú. Lo que se intenta Así es. rescatar de este capítulo es precisamente ese detalle de la sustitución. ¿Por qué? Porque en nuestra vida ya no estamos reaccionando a través directamente de estímulos incondicionados. Exacto. Ya nuestra forma de reaccionar ya es a través de estímulos condicionados de quién sabe de qué orden, porque ya sería cuestión. Sí, de hecho en el video anterior, en el en vivo anterior, que ya lo pueden encontrar en YouTube, ahí hablamos de condicionamiento de orden superior Ajá, con sí. el Sig Chava, estaba en ese video, en ese en vivo el Sig Chava. Te digo de que quién sabe de qué orden, Sí, o sea, seríamos hacer un análisis y ver de ahorita hasta atrás, ¿no? segundo, tercero, cuarto, ¿no? Acuérdense que los condicionamientos se van emparejando y van creando nuevas órdenes. Por eso les decía hace rato al principio, ¿no? De que a lo mejor le tengo miedo a un color, pero nunca supe por qué. Por eso que en un momento, un estímulo incondicionado, que en este caso imaginemos que fue un trueno, y al momento de que sucedió el trueno, tú estás viendo el color blanco de tu pared, y fue tan intenso que pues reaccionaste. Y entonces el color con el trueno se asocian y ahora cada vez que ves el color te da un cierto temor, que a lo mejor no sabes ni por qué, dices, pero ¿por qué le tengo miedo a eso? Pues nunca me pasó nada, pero pues probablemente un emparejamiento por la activación tan fuerte y se ordenó, que ya sería cuestión de analizar para saber en qué orden. ¿Por qué? Porque de alguna manera así nuestra vida vamos reaccionando ya con estímulos ya condicionados. Por eso es que este capítulo trata de ver que la naturaleza principal son los estímulos incondicionados que provocaron pues toda una cadena de condicionamientos. Sí, es el factor más obvio que va a ser determinante para la RC. O sea, el EI, lo que utilicemos como EI en un determinado ensayo, sí, va a ser el factor más obvio para el desarrollo de una respuesta condicionada. Sí, justamente. Así es. Y bueno, vamos pasando al siguiente punto, Eder, ¿no? Sí. No sé si te lata. Para que tampoco nos demoremos tanto en el en vivo. Ahora vamos con el otro factor, ¿no? El segundo punto, que pues es el estímulo condicionado, tal cual, o sea, ahorita hablábamos del estímulo incondicionado, ahora vamos a hablar del estímulo condicionado, ¿no? Y aquí hay un hermoso experimento que no sé si lo quieras explicar. ¿Cómo? Tú explícalo si quieres, yo expliqué el otro. Okay. Bueno, como quieras. Bueno, va a ser muy determinante el estímulo condicionado que nosotros utilicemos, que en un principio va a ser neutro, ¿no? Ajá. O sea, neutro respecto a la RC, porque por ley, todo evento, todo estímulo, sí elicita, ¿no? Cierto tipo de respuestas, ajá. Pero aquí sí, la respuesta de interés es la RC, ajá. En este experimento, como pueden ver, que hicieron, no recuerdo los autores, ajá, por ahí si tienes el dato, Eder, de los autores de... Está aquí, aquí está, ¿no? Creo que es este. No, este es el de intervalos. Ok. Los autores son Timberlake y Grant, en 1975, ajá. Ellos, lo que trataron de hacer fue tratar de aparear, como pueden ver ahí en la imagen, había una ratita, te puedes regresar a las diapos para que lo podamos ver, una ratita que es la ratita como más gris, ajá, a esa ratita es a la que trataron de condicionar, ajá, que le llaman ellos la rata experimental. A esa ratita la trataron de condicionar con comida, como el estímulo incondicionado, ajá, que de hecho, pues esa comida caía en un comedero, normalmente así son en lo que es esta cuestión experimental, tienen su comedero en donde ahí cae el pellet, ¿no? Me parece que le llaman no me acuerdo. Sí, la comida de las ratitas, bueno, pues. Ajá. ¿Qué es una comidita? Eso son como unas croquetitas, por así decirlo, no sé, creo que sí les llaman pellets, pero bueno. Trataron de condicionar a la ratita experimental, que es como la más gris, les digo que ahí se alcanza a ver, esa ratita la trataron de condicionar con, me parece que era una luz también, ajá, que aparecía del lado opuesto a la caja, o sea, del lado opuesto más bien al comedero, ajá, pero en lugar de hacerlo con una luz,
lo hicieron con otra rata, ajá. O sea, trataron de asociar otra rata que es como la más blanca, que ellos le denominan la rata, estímulo, ajá. Entonces, lo que ellos esperaban encontrar, era que, pues, justamente como estamos utilizando aquí un estímulo incondicionado que es comida, ajá, ellos decían, su predicción fue que la rata experimental iba a responder de la misma manera en la cual las ratas responden ante la presencia de comida, que es como, pues, mordiendo, ¿no? Pero no, aquí lo que se encontró fue que la rata desarrolló otro tipo de respuestas. Y aquí es donde yo les hacía esta mención. No siempre la RC va a coincidir con la RI, porque aquí no coincide. O sea, aquí como utilizaron otra rata, lo que se encontraron fue que la RC que se desarrolló aquí fue como respuestas, le llaman ellos sociales afiliativas. ¿Cuáles son este tipo de respuestas sociales afiliativas? Por ejemplo, se encontraron con que la rata experimental, que es como la ratita más gris, en lugar de morder a lo que es la rata estímulo, iba y como que la olfateaba, como que se aproximaba a ella y se acercaba. Ajá, ese tipo de respuestas ellos le llaman sociales afiliativas, justamente porque, pues, obviamente una rata, en este caso me parece que eran además del sexo opuesto. La rata estímulo era una hembra, no sé si tú recuerdas por ahí. Creo que sí. También creo que naturalmente ahí, pues, el acceso a una hembra, obviamente, pues, a una rata macho en este caso le va a provocar ese tipo de respuestas, ¿no? De aproximación, de afiliación. Entonces, aquí en este experimento podemos ver tal cual que es muy importante que estamos utilizando como RC, ajá, porque dependiendo de lo que estemos utilizando como S, perdón, vamos a también a ver que la RC va a ir variando, ¿no? Ahí. Entonces, en pocas palabras, en eso consistió el experimento. También, entonces, por eso se dice que es muy importante que estímulo condicionado o neutro, que en un principio puede ser neutro, es muy importante qué tipo de estímulo neutro o condicionado utilicemos en este condicionamiento, en esta asociación clásica, pues, ajá, porque dependiendo del S, entonces vamos a tener variaciones en la respuesta condicionada. Sí. Eso es a grandes rasgos. No sé, Eder, si quieras agregar algo. Pues yo nomás Algo agregaría por acá. ese detalle, ¿no? Uniendo tanto como este y como el otro. El anterior, el I. Ajá. Que para que se provoque una respuesta ya se necesitan ya de estos ambos. Todo sucede, todo ya en la vida experimental o en la vida diaria, pues se dan en conjunto todos estos elementos, ¿no? Y van provocando respuestas. Por eso aquí el mismo libro como que lo especifica mucho la parte de esa variación, dependiendo del tipo de estímulo, a respuestas a lo mejor parecidas, como en el caso de hace rato al último es alimentación o hacer algo con la cuestión de la comida y la semilla, va dirigido a hacer algo en específico, pero parecido, porque van a obtener algo que va para el organismo, que en este caso es alimento o agua, pero el comportamiento es similar, pero son diferentes cosas. Son similares porque van hacia el mismo lugar, ¿no? Van hacia la boca, sí. Tienen que abrir, tienen que masticar, tienen que tomar. Entonces lo mismo va a suceder aquí, a estímulos condicionados. Por ejemplo, si recuerdo que era una hembra la ratita, va a hacer otro tipo de activaciones y por eso ese acercamiento. Lo asimilan con una respuesta condicionada para ver también la reacción, ¿no? de la ratita y ver qué tipo de respuestas ocasiona al ver estímulos condicionados. En este caso ya se condicionó la comida. El estímulo de la ratita, que en su sí es un neutro, pero también va a provocar un condicionamiento, que en este caso a lo mejor es la búsqueda del apareamiento, por ver qué es hembra, pues va a tener respuestas muy variadas. Ahorita con eso me acordé del meme que está saliendo ahorita en el TikTok, de que le ponen al perro un plato de comida y según se meten a saltar y quieren ver qué hace el perrito, ¿no? Y el perro nada más está entre la comida y ir a salvar a su y al último decide irse a comer, ¿no? Ah, sí lo vi. Igual especifica algo parecido aquí también a ese tipo de respuestas ya condicionadas. Porque sí, o sea, van a determinar una diversidad de respuestas. Porque pues está viendo dos cosas que a lo mejor ya se condicionó el perrito. A lo mejor ya lo prepararon o está capacitado para salvar a su dueña de algún peligro,
pero al momento también está el alimento que ya está condicionado de manera natural, que es a lo que come, ¿no? Entonces, al ver dos estímulos, pues va a tener una variabilidad de respuesta y son de manera natural. Sí, tal cual. Entonces pasamos al siguiente punto. Así es, que es yo creo que el punto más importante, Sí. no quiero a lo mejor exagerar, pero mira, cuando hablamos de condicionamiento clásico y en general eso, también sobre condicionamiento operante, que todavía no lo hemos tocado en este tipo de sección del libro de principios de aprendizaje y conducta, Sí. es un tema central, lo que es el intervalo. El intervalo hace referencia al tiempo, entre lo que es la presentación del estímulo condicionado, que en un principio es neutro, y la presentación del estímulo incondicionado, ¿sí? Es un factor determinante para, de nuevo, qué tipo de respuesta condicionada se va a desarrollar. No sé si quieras aquí explicar, Eder. Sí, sí. Brevemente, igual. El temita se llama el intervalo de EC y EI como un factor determinante para la RC. Aquí cuando hablamos de intervalo, hablamos de la temporalidad entre que se da uno y el otro. Y que eso va a determinar una respuesta condicionada. Voy a poner el mismo ejemplo del perrito de ese video del TikTok, porque en la mayoría de los videos primeramente ya está puesto un estímulo en el video. Ya primeramente aparece en el video que al perrito le están sirviendo su comida y el perrito está cerca. Y de repente se para la persona y ya el perrito ya inclusive se acerca a oler la comida y en ese instante entran según y la empiezan a saltar, ¿no? Según. Y en el video se ve que el perro pues prefiere comer. Se pone a comer y deja que madreen a su dueño. Saludos al Chavita. Chava, nos quiso venir. Entonces vean también ahí que pudo haber determinado la respuesta fue ese tiempo, porque ya estaba puesta la comida, o sea que fue más pronto, uno de los estímulos fue dado más pronto que el otro. Por eso es que de alguna manera pareciera que el perrito, ay, que me interesa la dueña, ¿no? Pero yo veo que ahí, veo este factor que el perro decidió como que mejor comer, se podría decir así, porque estaba más, el estímulo estuvo más antes que el otro, entonces actuó. Y aquí voy con eso importante, que es muy importante la observación del tiempo para que se dé determinada respuesta. Si hay dos estímulos al mismo tiempo, mi comportamiento va a ser más a cierta cosa. Ponen aquí también un ejemplo de unas palomitas, directamente de unas palomitas que buscan también un apareamiento. Y y aquí ponen el intervalo de distancia. Ponen a una palomita junto a la palomita macho cerca. Codornices, ¿no? De veras eran codornices, pero se parecen. Dice que fueron pues, unas codornices. Dice que el experimento se trata de que primero ponen a una paloma, a dos codornices, hembra, macho, en el mismo lugar, y el macho empieza a tener comportamientos de emparejamiento, de acercamiento para que puedan tener copulación, porque la tiene ahí. En el otro experimento la ponen en otro lado. La ve, pero hace otro tipo de comportamientos. Ya no hace el de querer copular, simplemente de observación, de ver, de hacer otro tipo de comportamiento. Porque vean el intervalo de diferencia que fue de distancia, no los ponen en el mismo lugar. Sí, aquí faltó creo que como que la otra parte, ¿no? De la gráfica. Ajá, sí, porque esta que aparece aquí es, sí, faltó uno, sí, es justamente con un intervalo de 1 minuto. Ajá. Entre la presentación del S con el EI. Se lo comió el recorte. Pero pero falta como que una sí, la otra gráfica se me olvidó. Como una otra gráfica, en donde viene cómo es, digamos, el porcentaje de tiempo de proximidad al S, pero con un intervalo me parece que aquí es
de 20 minutos. Ajá. Entonces, a lo mejor por ahí, para que igual pueden checar pues en la fuente. Si quieren el libro, se los podemos compartir. Edgar lo tiene. El Chava nos manda un pedito por ahí. Pues bien, si se fijan, yo veo como clave esto, porque muchas de las cosas que... Mira, no estoy yendo al internet. No sé. Como que se nos fue la señal. Estoy agarrando señal. Ya regresó. Bueno, como que se nos fue tantito la señal. Yo veo como clave eso, porque tiene mucho que ver el tiempo para la provocación de varias respuestas o lo puso no qué. No, la policía, ¿qué nos quiso decir? Sí, como mencionaste lo del internet, yo creo que. Ya regresó. No, la policía. Y para que observemos ciertos comportamientos, y sí, porque viendo muchos de nuestros comportamientos, si aquí escuchamos, si estamos aquí y escuchamos un ruido a lo lejos, no tenemos mucha reacción, ¿no? Nuestro comportamiento no va a ser inclusive ni le vamos a prestar atención, pero truenan un cohete allá afuera, vamos a reaccionar un poquito más, porque pues la distancia, el tiempo está más cerca del estímulo activador, en este caso los estímulos ya tanto como del estímulo incondicionado como el estímulo condicionado. ¿Algo más que quieras agregar de eso? Yo veo como lo más importante ese detalle. A lo mejor como poniendo un ejemplo así más cotidiano. Ajá. Por ejemplo, cuando cruzamos la calle, ajá, y vemos que viene un auto, por ejemplo. Sí. El ver que viene un auto se ha asociado justamente a un posible pues golpe, ¿no? Por ejemplo. El golpe en este caso vendría a ser el EI. Y el ver el carro, obviamente, pues es el estímulo condicionado, o sea, el evento que se ha quedado asociado a que si nos cruzamos en ese momento, nos van a atropellar, tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para ilustrar justamente el hecho de que el intervalo entre el S y el EI es un gran factor determinante para la RC. ¿Por qué? Fíjate, ha habido ocasiones en donde hemos visto el carro como que ya así de cerca, ¿no? Por ejemplo. Y no reaccionamos de la misma manera cuando ya lo vemos así de cerca que cuando lo vemos un poquito más lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ya lo tienes así encima del carro, lo que normalmente vas a notar es que la reacción del organismo es que saltes, o sea, que te apartes tal cual como tú puedas. Haz de cuenta como un reflejo de los michis, que es como que cuando los espantan y saltan así. O sea, obviamente nosotros no tenemos como que esa potencia, igual que los michis, de saltar, ¿no? De apartarnos del peligro así de manera tan brusca. Pero es muy similar el tipo de respuestas que nos podemos encontrar cuando ya tenemos el carro encima. O sea, el intervalo entre el S y el EI en ese caso, cuando ya tenemos el carro encima, es un intervalo de ¿qué? De un segundo a lo mejor, sí. O de menos quizá, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, verlo a metros, que ya viene, o sea, que ya pues nos va a atropellar. Entonces, vamos a reaccionar de una manera muy diferente a que si vemos el carro, por ejemplo, a unos metros, ¿no? Por ejemplo, 10, 5 metros, no vamos a reaccionar así como los michis, ¿no? En el sentido de sobresaltar y apartarnos de la carretera, ¿no? Por ejemplo, lo que normalmente, la manera en cómo vamos a responder en ese tipo de casos, cuando el intervalo justamente entre el S y el EI es un poco más grande, por así decirlo, o de mayor duración, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar es que los organismos van a responder de una manera muy distinta, ¿no? A lo mejor en ese ejemplo, pues lo que te vas a encontrar es que el organismo pues se aparte de la carretera, pero no de una manera más brusca, ¿sabes? O sea, de otra forma como que más tranquila, más calmada, ¿no? Eso es como que a lo mejor el ejemplo más quizá como más cotidiano, ¿no? Que a mí se me viene como que al pensamiento cuando estamos hablando de esto, de intervalo entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado.
como Sí, un factor determinante para la respuesta condicionada. dice Chavita. Cuando hablan de acercamiento, ¿se refieren a tiempo, espacio o ambos? Cuando hablamos de acercamiento, no escuché cuando hablábamos de acercamiento. Yo creo que debe ser del ejemplo que dijiste del carro, que cuando se acerca. Ah, ¿No? ya. Bueno, en ese ejemplo, pues de espacio, pero si lo trasladamos a, voy a ponerlo de nuevo. Si lo trasladamos a lo que es esta parte del intervalo, evidentemente hablaríamos de tiempo, ¿no? O sea, porque el hecho de tú ver que viene un carro, por ejemplo, a 1 metro, pues en cuánto tiempo te da el madrazo? Ujú. Decíamos, ¿no? En 1 segundo, por ejemplo, o en menos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el carro que está como a 10 metros, ¿en cuánto tiempo más o menos te llega el Ajá. madrazo? ¿En unos 3 segundos? A lo mejor. Ajá, o sea, hay una equivalencia ahí. Creo que en este ejemplo se presta para ambos, Chava. No sé cómo lo veas tú, que también tienes Chava tiene un buen conocimiento también en este tipo Es un máster. de temas de condicionamiento clásico, ¿no? Yo lo vería en términos de ambos, en este ejemplo en concreto, ¿no? Del carro, que podemos hacer esa equivalencia entre, claro, si lo vemos muy cerca, podríamos decir, uy, pues en 1 segundo me va a atropellar, pero si lo vemos más lejos, ¿no? En cuanto a espacio, pues a lo mejor en 3 segundos, 4 segundos, ¿no? Vamos a anticipar que llega a nosotros. Uh-huh. Creo que también Entonces, pone un ejemplo de un automóvil. ajá, de hecho sí, por ahí Ajá. lo Que si menciona. lo ves a 15, 20 segundos, pues, Ajá, pero así, pues, pero Chava se refiere sí, a que sí es como en cuanto a tiempo nada más o en cuanto a espacio. Digo, yo en este ejemplo creo que lo vería, o pues no cuando sé hablamos de tú, intervalos, o no siempre, sé, siempre, yo también así lo veo o no también. sé. Ajá, porque, o sea, el Sí, tema en sí hace referencia a tiempo, sobre todo, sí, por ¿no? la palabra intervalo. Por la palabra intervalo, pero en ese ejemplo en concreto creo que te digo, yo lo podría ver a lo mejor en En ambos ambos. términos, hablando del ejemplo del carro, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, porque ya en la vida real ambos. Ahora ya nos dijo otra cosa. Chichaba, ya es ayudarnos, no chingarnos. Pero, Entonces el ¿qué puso? ¿Qué aprendizaje se puso? da más rápido cuando los eventos se dan muy próximo tiempo y espacio. Se los veremos en los próximos capítulos. Y luego al final del libro. Entonces Se dan muy próximo, supongo que quiso decir en tiempo y espacio, ¿no? Le faltó el ahí aprendizaje se da más rápido un, cuando los eventos se dan que le falta una sí, palabra. ¿no? Se dan muy próximo, se dan muy próximos Era una coma. en tiempo y espacio, ¿no? Ajá. Mm, pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Hay aprendizaje, por ejemplo, yo creo que aquí depende del sistema de respuestas, que justamente es el temita que viene por ahí. Voy a poner otra vez el comentario de Chava, porque sí es una buena pregunta, ¿eh? Sí. Fíjate, hay un aprendizaje que es un aprendizaje, le llaman de aversiones y preferencias gustativas. Y por ejemplo, en ese tipo de aprendizaje, que es el típico de cuando tú comes algo y te hace daño, Ajá. ajá, y pasan horas, o sea, no es como que muy pronto en el tiempo, muy próximo en el tiempo. Por ejemplo, en ese tipo de aprendizaje, Chava, me parece que de hecho es lo contrario, el aprendizaje de preferencias y aversiones gustativas, en ese tipo de aprendizaje en concreto, creo que de hecho es al revés. Por ahí hay un experimento que hacen con ratas, me parece, en donde las ponen a tomar agua dulce. Ah, pues él estaba cuando platicamos, creo, de ese tema, en el en vivo anterior, creo que sí. Que si no mal recuerdo, ponen a las ratitas a beber agua dulce y después las someten, creo que a rayos X para generar aversión a lo que es el agua dulce, Ajá. pero hacen una variación en cuanto al tiempo. O sea, en un grupo de ratitas hacen la asociación del agua dulce o el beber el agua dulce y los rayos X en 1 hora, me parece. En otro grupo hacen la asociación 6 horas después. Ajá, y en otro grupo, son como 3 grupos, me parece, hacen la asociación como hasta 12 o 24 horas después, me parece. Y lo que se encuentran es que el aprendizaje se observa más como que consolidado en el grupo, que no es inmediato, que no es de 1 hora, por ejemplo, ajá, sino que es de 6, me parece, es como que el pico de aprendizaje más alto que alcanza. Entonces, yo creo que depende del tipo de sistema de respuesta, a lo mejor del que estemos hablando, ajá, aquí en este caso.
No, yo al menos yo no pudiera decir a lo mejor que el aprendizaje o contestar pues a la pregunta de que sí, de que el aprendizaje se da más rápido cuando los eventos se dan más próximos en tiempo y espacio, ¿no? O sea, yo creo que aquí sería el famoso depende. No sé cómo lo veas Yo tú. también así lo vería, como un depende, porque también involucran una diversidad de factores. Pero creo que es como de los pocos aprendizajes, del aprendizaje de aversiones gustativas o o de preferencias, creo que es de los pocos aprendizajes que justamente no se tiene que dar así como que tan contiguo en el tiempo Ajá. y espacio, ajá, esa parte a lo mejor sería ir checando pues como qué Sí, tipo de respuestas ahí estemos hablando, ¿no? Pero sí, muy, muy buena pregunta chava, del máster Chavas. Aquí anduvieras, papi, pero ya estuvieras dando pues respuesta a esa que pregunta. se estuviera respondiendo el sol. Pero sí está bien, está chido que participe la pandilla. Sí, Este, por ahí sí vamos pudiendo responder, pues hay que nos diga, va, igual los demás, la demás pandilla, para ir viendo entonces el siguiente punto, que es justamente este temita del que hablaba, ajá. los famosos sistemas de conducta Pues y la respuesta condicionada. ahí está. Pues adelante, camarada. Date, date. Tú estás bien emocionado con ese, es el que estabas hablando. Pues ya lo dije, güey. Pues hay que pasar al siguiente, entonces. Más. Si quieres nada más ese ejemplo que creo que es con ¿cómo se llama? Pues de ahí otra vez vuelven a tomar pues el ejemplo, vuelven a tomar el mismo experimento de las codornices. Eh, este, bueno, para entender también como que este tipo de cosas, de respuesta condicionada y sistema de conducta, Te faltó ¿qué? le pusiste condicional. Ya, sí, pues me equivoqué. Respuesta condicional. Me faltó la D. La DA. Ajá. Fíjense que dentro de eh, nuestro propio pues, organismo, sistema de repertorio de comportamiento, tenemos nuestras propias respuestas que se condicionaron y también tenemos un sistema pues, de conducta que le llaman aquí. Por lo que él iba, por lo que le iba entendiendo, pues es como si es como para entenderle es como si fueran todas esas reacciones que son de manera natural del sistema de conducta. Sí. Y la respuesta condicionada. Cada uno de nosotros, pues esas dos cosas se asocian y pues crean sus respuestas, ¿no? Reacciones a diferentes cosas. Si, por ejemplo, los típicos, ¿no? Un sonido fuerte, yo voy a reaccionar de alguna manera, puede que yo grite. Un sonido. Sonido fuerte. Sonido. Y Edgar puede que nada más agarre y haga un brincoteo nada más. Y el diablo. Y de alguna manera fue el mismo estímulo, pero nuestro sistema de conducta y sistemas de respuesta fue diferente. Cada uno reaccionó de una manera diferente, dependiendo, pues eso ya involucra aquí toda tu historia de aprendizaje, varias cosas que fueron pasando en tu vida, ¿no? Pero para aquí en el libro pone un ejemplo vuelvo a retomar el ejemplo de las codornices para ver ciertos comportamientos que se fueron, pues se van dando, ¿no? Aquí quiero volver a poner aquí porque no alcanzo a ver. Aquí pone dos estímulos condicionados que ya están a una, que el estímulo condicionado es la copulación, o sea, si, en este caso los animalitos. Este sistema de conducta es referente a la copulación. Como el sistema de conducta de... El estímulo, la copulación sería tu sistema de conducta, de manera natural. De reproducción. Quería decir, en general, de reproducción. La reproducción de las codornices. Ándale. Si aquí involucra también lo anterior, el intervalo de tiempo o de acercamiento, en este caso de espacio. Si la codorniz está junto a la otra, el codorniz macho está junto a la codorniz hembra, su comportamiento va a ser ya enfocada a la cuestión del apareamiento. Va a hacer sus propias reacciones que ellos hacen para llevar a cabo pues, la copulación, ¿no? Si su forma de comportamiento ya directa de copulación para ya empezar a lo mejor aletean o picotean, lo va a empezar a hacer. Si el intervalo, ya sea de espacio o tiempo, está más alejado, en este caso, simplemente va a ser de búsqueda.
ponen ahí el ejemplo de que está la codorniz macho y ponen a la codorniz hembra, y creo que había otras cosas, no recuerdo si ponen más codornices o había otras cosas de alejamiento, y él empieza, y lo que hace ahí nada más es cuestión de búsqueda. Busca con quién ahora va a ser su copulación. Imaginemos que ponen al macho y hay como 5 hembras, lo que va a hacer es buscar a la con la que va a llevar a cabo este acto, pero ya no va a ser directamente los comportamientos que hacen para lograr la copulación. En este caso se puede decir el comportamiento de conquista o de cosas de este tipo, ¿no? Entonces vean lo que va a ser cada comportamiento dependiendo del acercamiento de nuestro estímulo que nos va a activar. Entre más cerca o más lejos esté, vamos a tener comportamientos pues diferentes. Chavita pregunta que qué es un sistema de conducta. A ver, Mayates, dice. Por aquí tengo la definición que da Domjan, bueno, el autor, que dice que un sistema conductual consiste en una serie de modos de respuesta, cada uno con sus propios estímulos y respuestas de control, dispuestos espacial y o temporalmente. O sea, en otras palabras, un sistema de conducta es como un conjunto de, vamos a decirlo así, de mini cadenitas, conductuales, con sus respectivos estímulos, respuestas, ¿no? Pero que se van entrelazando el uno al otro. De hecho, justamente hoy platicaba también sobre este tema con mis alumnas, las más peques, las alumnas que van la pandilla de tercer cuatrimestre. Veíamos, por ejemplo, uno de los sistemas de conducta de alimentación en humanos, pero este es de otra fuente. No sé si la comparto, para que se ilustre también, por ejemplo, que en humanos tenemos no solamente este sistema de reproducción, porque también obviamente en humanos lo tenemos, ¿no? Este es el ejemplo de las codornices, pero también tenemos un sistema de reproducción que involucra pues muchas como mini cadenitas, ¿no? Pero, por ejemplo, yéndonos a otro sistema de conducta que es el de alimentación, por ejemplo, esta es la bibliografía de Paul Chance, que por ahí sí tienen también oportunidad de checar, pues adelante. No me pidan el libro porque no se los voy a pasar. Pásamelo. Dice, por ejemplo, él dice, Paul Chance, dice, los humanos tienen varios reflejos de alimentación para consumo. Y comienza diciendo, si se toca la cara de un bebé, volteará hacia quien lo tocó. Este reflejo de hociqueo es útil para encontrar el pezón de la madre. Cuando el pezón toca los labios del bebé, este evoca el reflejo de succión, mediante el cual obtendrá leche en su boca. La comida en la boca provoca el reflejo de salivación, el flujo de saliva que inicia el proceso de digestión. La presencia de saliva y comida en la boca desencadena la deglución. Esta provoca la peristalsis, el movimiento rítmico del revestimiento del esófago que lleva la comida al estómago. Así, el simple acto de comer es en gran medida una cadena de reflejos. O sea, en pocas palabras, ese es un sistema de conducta, es una cadena de reflejos que van digamos, ordenados, ¿no? O sea, que no se puede pasar del uno al otro. Entonces, justamente lo que dice Domjan es que el condicionamiento clásico tiene que ver con esta parte, o sea, con qué tipo, con qué elemento de toda esa cadena conductual estemos condicionando, específicamente al organismo, ¿no? Porque va a depender de eso también, de qué elemento estemos condicionando, va a depender de eso para que se desarrolle una respuesta condicionada de una u otra manera. Así es. Pues entonces, vamos avanzando. Esa parte yo diría que hay que tenerla bien en cuenta, bandita. Este temita y el anterior, ¿cómo se llamaba el anterior? El intervalo entre el S y el I, esos son temas que la verdad vale mucho la pena detenerse. Así es, porque inclusive en la clínica ese tipo de factores te ayudan a darte cuenta bien de una problemática y saber qué hacer. Porque pues si conoces bien los intervalos entre su activación de alguna problemática X, pues puedes hacer unas ciertas intervenciones. Y si te describe bien su repertorio de comportamiento, pues también podrás tener otros elementos o otras variables para conocer a lo mejor cómo se ha reforzado ese tipo de situaciones, qué tipo de técnicas inclusive utilizar, ¿no? Por eso es la importancia del análisis funcional en estos casos. De aquí se desprende todo eso. Por eso vengan al círculo de estudios que va a organizar WAPIT
y van a aprender mucho más. Ya con calmita. Así es. Bueno, el siguiente capítulo se llama Aprendizaje ER versus EE, que propiamente significa pues, el aprendizaje de estímulo-respuesta versus el aprendizaje estímulo-estímulo. Sí. En este detalle empieza a ser primeramente pues esa comparación de como que clásicamente hemos conocido que el aprendizaje o se ha ido dando con un estímulo y una respuesta, ¿no? Sucede algo y pasa algo, ¿no? Y, pero también se han preguntado si los estímulos en común también provocan aprendizajes. Yo lo que lo fui entendiendo esta parte importante es que de repente la intensidad de un estímulo condicionado también puede evaluarse dependiendo de, sobre todo aquí utilizan mucho el término de la saciación. Hace que se devalúe la intensidad, sí, sí lo utilizan. La saciedad reduce, saciedad. por eso utiliza la palabra saciación. Yeah. La saciedad reduce la intensidad de un estímulo incondicionado. Por ejemplo, pues, el agua te va a activar, ¿no? Entre yo más tome agua, va a disminuir la necesidad de consumirla. Y por ende, pues ya va a perder fuerza hasta que a lo mejor vuelva a sentir la necesidad del agua o algo así, ¿no? Igual la comida, igual las relaciones sexuales, entre más a lo mejor lo haga, va a disminuir la intensidad o me va a saciar. Bueno. Ruidos raros aquí en el console. ¿Qué onda? ¿Qué tipo de técnicas son esas? Bueno, sigamos. Entonces, igual aquí hacen un experimento para probar esto y pues de alguna manera luego a veces nada más utilizan estímulos para hacer ciertas activaciones que no necesariamente tienen que ser incondicionados. Un estímulo pues es cualquier cosa y algunas pues se emparejan, ¿no? Para causar una activación. Es algo muy importante porque ya más adelante retoma algunos algunos factores que hacen que por qué de alguna manera llegan a pasar ciertas cosas, pero ya lo vemos cuando hace un capítulo, por ejemplo, hace una referencia a la tolerancia a las drogas y a raíz de ese tipo de disminución del estímulo incondicionado. Inclusive ponemos un ejemplo, pero mejor se los digo cuando pasemos ahí en el... Sí, de hecho, ya sí, de hecho ya si quieres, porque esto está muy sencillo, o sea, tal cual, sí, lo dijiste bien, o sea, el aprendizaje que se da es tal cual entre estímulos, ¿no? Se tiene como que más evidencia que el aprendizaje, al menos dentro del paradigma del condicionamiento clásico, es más referente a un aprendizaje EE que a un aprendizaje ER, ¿no? O sea, es muy, es prácticamente esa parte, ¿no? Y bueno, llegamos al último punto, ¿no? Ya como tal, para ir cerrando con este en vivo, que ya nos queda un poquito larguito. Condicionamiento pavloviano como modificación de las respuestas al estímulo incondicionado. Fíjense, bandas, se van a dar cuenta que también dentro de lo que es el condicionamiento clásico va a haber ocasiones en donde ante ciertos estímulos incondicionados vamos a responder ahora de una manera diferente a como respondíamos antes. Ajá. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a irme directamente de lleno al ejemplo que tú mencionabas, que es el condicionamiento... ¿De la tolerancia a las drogas? Ajá, ándale, la tolerancia... Voy a dejar aquí. Es tolerancia condicionada, es tolerancia a las drogas condicionada. Ajá. Normalmente cuando... ¿Te salió? ¿Se salió? Ah, ok, me espero, ¿va? Un momentito para que... Para que tengamos la diapo, bien ahí en el punto, ¿ok? Ahorita nada más vuelvo a agarrar. ¿Qué técnica fue esa? Por ahí vayan mandando sus
saluditos, sus comentarios, pandilla, porque ya vamos cerrando este capítulo o punto de que determina la naturaleza de la respuesta condicionada. Ya nada más estamos en el último punto, ahí van las diapos. Sí. No olviden dejar sus donaciones para cambiar de material y darles un mejor. Para comprar una nueva lap. ¿Pero por qué se salió? Porque le di de más y salió ahorita de cuenta que ¿Sí? se atoró y Oh, ya. me voy a dejar mero en el punto. Ahí, ¿no? Le iba a dejar ahí. Y le di otra vez y por eso hizo. Pero, bueno, sí, está bien. Está bien. Compartir pantalla. Un momento, banda. Saben que de repente hay fallas técnicas. Yo nada más Edgar Lavín está viendo esto. Somos tú y yo, ¿no? Ya, ahora sí, ya. Se me fue el hilo, no me acuerdo qué estaba mencionando o en qué parte me quedé, pero bueno, empiezo, si no de nuevo, ¿va? El punto se llama condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico como modificación de las respuestas al estímulo incondicionado. Entonces yo les decía, se van a dar cuenta que hay veces que respondemos, claro, de manera natural ante un estímulo incondicionado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que son las drogas, que me voy a ir directo al ejemplo de la tolerancia a las drogas condicionada, ¿no? Así se le llama. Tiene que ver mucho con las asociaciones que establece un organismo en concreto cuando recibe la dosis, ¿no? Por ejemplo, se han hecho experimentos y se han hecho pruebas en donde se han encontrado con que cuando se administra un fármaco, el adicto, por ejemplo, o una droga, hay ciertas señales del ambiente que obviamente van quedando asociadas, van quedando condicionadas. ¿Sí? Por ejemplo, si en este momento nosotros pues consumimos café, una tacita de café, que también es una droga, la cafeína, no es nada nuevo esto. Normalmente lo que va a suceder es que en un principio pues va a elicitar en nosotros una serie de respuestas de activación, ¿no? Sabemos que la cafeína nos da este tipo de respuestas incondicionales, o sea, que son de activación, ¿no? Pero a la par se dice que también se activan otro tipo de respuestas compensatorias, le llaman, que es justamente cierto tipo de respuestas que el propio organismo, por así decir, comienza a segregar, ¿no? Como cierto tipo de sustancias endógenas, ¿no? Si se quiere decir así, que tratan de competir con esa activación justamente para que exista como una homeostasis, ¿no? De hecho, es una teoría muy biológica, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vamos haciendo esto repetidamente, ¿no? Lo que nos encontramos, nos dicen los autores, es que esas respuestas compensatorias comienzan a competir cada vez más. Las respuestas compensatorias comienzan a incrementar, por así decirlo, y las respuestas meramente incondicionadas, que son estas respuestas en este caso de activación para el café, pues por ejemplo comienzan a verse más disminuidas. Entonces, creamos como una cierta tolerancia, ¿no? A lo que son las drogas, justamente porque las señales de ciertos ambientes van quedando asociadas y vamos prediciendo con mayor grado, que justamente viene la administración de cierto fármaco o de cierta droga, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por eso el tema se llama así, condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano como modificación de las respuestas al estímulo incondicionado, porque en este caso el estímulo incondicionado pues va a ser la administración de los fármacos o la administración de ciertas drogas que después ya no vamos a responder de la misma manera, o sea, claro, tras varios ensayos de tomar café, por ejemplo, ya no vamos a responder de la misma manera. Si se dan cuenta, cuando tú comienzas a consumir una sustancia con mucha frecuencia,
no te comienza, es cuando dicen pues que ya no te pega, o sea, que ya Ajá, necesitas más, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde creas de repente este círculo, ¿no? Los adictos crean este círculo de necesito más pues para ponerme chido, ¿no? O sea, necesito ahora una dosis sí. más alta para sentir los efectos de esa droga. Pero esto tiene que ver justamente con una manera en la cual nosotros vamos asociando ciertas señales y claro, cuando nosotros nos administramos esta misma droga en diferentes contextos, es menos probable que nosotros necesitamos de más dosis. Pero Ujú. Sí, sí. normalmente el adicto nos encontramos con que lo hace en contextos muy similares y por eso la respuesta se ve modificada, la respuesta incondicionada se ve muy modificada a lo que es la administración, en este caso a fármacos, ¿no? Entonces, pues tal cual, creo que eso es lo que pudiera decir en este caso de lo que es el condicionamiento, perdón, la tolerancia condicionada a las drogas. Ajá. Por ahí vienen otros ejemplos, por ejemplo, el de la analgesia condicionada, que también es un experimento por ahí que ponen los autores. Está que es la tolerancia a las drogas condicionada, y me parece que hay uno que también es como de reproducción, ¿no, Eder? Sí. En peces, creo que es ese. Cuando hablamos de tolerancia, en este caso y se indica que la intensidad con la que la primera vez lo sintió ha disminuido y por eso necesita más. O sea que el efecto ya para el cuerpo lo tolera, necesita más cantidad. Así es. Otra referencia que Pero hace... eso se debe a condicionamiento clásico. Ajá, O sea, exactamente. por eso la importancia del tema. Ujú. Algo que me causó curiosidad de este mismo ejemplo que pone de la tolerancia a las drogas es de que pone a una persona que siempre consume en un mismo lugar, las mismas personas, y también no solo que no solo esa tolerancia se ha condicionado a la sustancia, sino al lugar, Sí, ajá, al contexto donde está. Y resulta que pone el ejemplo de que esa persona pues va a otro lugar y le sale la necesidad de consumirla y consume la misma cantidad, pero ahí le da una especie se me fue el nombre, ¿cómo se le llama cuando eh, se le da una especie de sobredosis? Ah, Le llaman especie porque no fue provocada por una excesiva cantidad de droga, porque la consumió lo mismo, pero el impacto al no estar los estímulos con el cual también le causaba una tolerancia, crea un efecto también y hace que las reacciones que a las que sentía aumenten, porque no están los condicionamientos o las variables que suelen también amortiguar la tolerancia. sí, el organismo Ajá. anticipa, o sea, dependiendo de los factores que quedan asociados, Sí, el organismo anticipa cuándo viene la droga y le da tiempo suficiente para que justamente comience exactamente. a elicitar este tipo de respuestas compensatorias que era de las cuales yo les hablaba. Ujú. Esto, por ejemplo, sería un ejemplo para compararlo con las personas que se quedan encerrados en sus cuartos. Su condicionamiento ahí está a una seguridad porque sabe que todas las variables que están ahí no le van a causar ningún peligro. Entonces su cuerpo está preparado. Y llegan a ir a un lugar donde no conocen, pues se activan de una manera muy intensa porque no están las variables de seguridad o los condicionamientos de seguridad que el cuerpo ya estaba acostumbrado. Entonces por eso también sacan esta referencia a la tolerancia y a tener cuidado. Y es un estudio que se ha estado comprobando, ¿no? Que la mayoría de las personas que no tienen sobredosis por la excesiva cantidad, sino también por el cambio del contexto. Sí, eso es Y, muy ya, importante. y con esto pues damos concluido al capítulo sobre la naturaleza del EI, nada De la más RC. de la naturaleza del RC, para pues mencionarles nada más que en el próximo capítulo que le compartiremos en un aproximado de 20 días, eh, que estaremos dándole lo que aprendimos de ese libro, sí, su tema 3 que se llama ¿Cómo se asocian los estímulos condicionados e incondicionados? Va a estar muy interesante porque va a haber cositas que a lo mejor en tu escuela te enseñaron, pero no del todo. Y pues vamos a ver algunas cositas bien interesantes porque pues algunos modelos ya son hasta como modelos matemáticos y
que se hicieron muy complicados. Cuando lo leí, sí se me hizo bien complicado. Sí, está difícil la parte que viene. De hecho, esta parte que les acabamos de hablar también está difícil. Sí. Son ya mecanismos, como les decía en un principio, son Sí. un tanto ya complejos este tipo de temas ya son para quien entienda como que las nociones más básicas tanto del condicionamiento clásico, ¿no? De primer orden como de orden superior y otros tipos de principios ya. Por Así eso, es. pues tal cual capítulo se llama, voy a regresarme un poquito aquí. No, ahí no era. Creo que se alentó un poquito. Sí, sale lento de repente. O aquí creo que lo tengo. Se va a salir. Aquí creo que lo tengo. Por eso este capítulo se llama justamente... ¿Qué te pasaste? aquí está, arriba. Condicionamiento clásico, mecanismos. Ajá. El capítulo 3 se llama Condicionamiento clásico, fundamentos. Por eso es importante a lo mejor que vayan viendo esa parte ahí de primero checar el capítulo 3. Tenemos ahí ya los videos en el YouTube, en el canal de Eder. Ya se atoró. Y bueno, les vamos pidiendo donaciones porque la lab de Eder ya no jala, ya, ya Bueno, está en las, aquí ya está en las últimas. Se sigue viendo. Pero bueno, ya igual pues para ir cerrando, ¿no? Yo creo que dejamos ahí el video, ¿no, Eder? Pues no queda más que agradecerles a todas las personas que nos estuvieron escuchando, porque también refuerzan nuestro propio aprendizaje, ya que pues la mejor cosita que fuimos aprendiendo nosotros mismos, ahorita pues la estamos también retomando, reforzando o adquiriendo un mayor conocimiento. Entonces esto nos sirve para ambos, para ustedes, conocen algo nuevo, les interesa un poquito más la psicología conductual, que es la que realmente les va a servir en todo su proceso psicológico de trabajo, y a nosotros nos sirve porque pues, nos gusta ir leyendo, ir aprendiendo, y pues, reforzamos más conocimientos, entendemos mejor las cosas, y así, ¿no? Les recuerdo, este es un like académico, tenemos otros tipos de like, donde hacemos otro tipo de trabajo, por si ven la diferencia, ¿no? Que si no, estuvo aburrido. Imagino que este fue puro. Sí, estos temas son para psicólogos. Psicólogos o personas que les interese también. De los más nerdos. Ajá. Entonces, agradecemos. Así como Chava. Que tuvo presente todo el aire. Por ahí, no sé si ande todavía el Chavita. Le mandamos un saludo, un abrazo al compa Chava. Sí. Pues agradecerle, pues no queda más que agradecerle, y le quiero mandar saludos a los que nos reaccionaron y a todas las personas que nos compartieron. Los que nos reaccionaron fueron Salvador Frías, Eder García, o sea, yo me reaccioné solito. Chío Peñaloso, Chío, gracias Chío, y Beca García, gracias también por estar presente siempre en los lives. Y pues no queda más que invitarles a los siguientes lives que lleguemos a hacer. Vamos a ir diferentes lives que hacemos. Y pues me despido y los invito a seguirme en mis otras redes, YouTube, mi página de Facebook, TikTok, me pueden encontrar como Eder García. Y el bíceps, el bíceps. Y te despídete, pues. Y mi nombre es Edgar Lavín. Así que gracias, nos vamos directo a Dios. ¡Chao, chao! Chao, chao. Y gracias. Compartan. Finalizar transmisión.